La neumonía es la instalación o la colonización de un pulmón solo, acordémonos que son dos pulmones, de un pulmón solo, que es lo típico, digamos, por medio de bacterias, ¿sí? La colonización bacteriana produce una infección local en uno de los dos pulmones y eso es una neumonía típica, digamos. Realmente la bacteria que coloniza el pulmón, por lo general, más frecuentemente es el neumococo. Y eso produce una infección localizada que hay que tratar con antibióticos porque puede llegar a ser grave, digamos. Ajá. Bueno, ¿a quiénes principalmente afecta? ¿A Bueno, puede chicos o a afectar grandes? claro, puede afectar a cualquier edad, ¿no es cierto? Desde niños, bebés, digamos, niños pequeños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera. Así que no tiene un rango etario definido, sino que puede afectar a cualquier persona. Pero generalmente los que son más propensos a padecer este tipo de infección bacteriana son las personas que producen, que tienen, mejor dicho, que son asmáticos crónicos, o también muy frecuentemente los adultos mayores o que tengan otra comorbilidad, que es una enfermedad asociada, por ejemplo, como ser bronquítico crónico, un fumador, por ejemplo, puede ser más propenso a padecer una neumonía. Ujú. Bueno, ¿cuáles son las causas principales de contraer una neumonía, Claudio? Bueno, primeramente tiene que ser un patógeno obligado, digamos, es decir, una bacteria que sí o sí su presencia en los pulmones produzca una enfermedad, digamos. Un patógeno obligado es el neumococo, que es una infección que no es normal, que esté ahí esa bacteria y produce sí o sí una neumonía. Generalmente la causa es esa, la infección de ese patógeno obligado, o bien puede ser por otra bacteria y que produzca una infección pulmonar unilateral y como causa de otra enfermedad, por ejemplo, diabetes, o como te decía yo antes, un paciente que sea fumador y por ende podría llegar a ser un bronquítico crónico, o bien un asmático, ¿no? O una persona mayor que realmente esté con una disminución de sus defensas corporales y esto produzca una neumonía. Ujú. Claudio, ya sea en el hospital o en tu consultorio, eh, tenés, ¿recibís casos de personas con neumonía? Sí, se ven casos aislados por suerte, pero se ven casos de neumonía. Eh, este año no tanto, ya que acordémonos que desde el mes de marzo aproximadamente de 2020 estamos usando estos famosos barbijos, también estamos usando lo que es alcohol en las manos, etcétera, lavado de manos, etcétera. Entonces este año todavía yo no tuve ningún caso de neumonía, Ujú. ni en el consultorio ni en el hospital, como tampoco casos de resfríos comunes, ni uno solo, ni tampoco de gripe, ni un solo caso, por el uso justamente de estos barbijos a causa de lo que ya todos conocemos que es esta pandemia del SARS-CoV-2. Ujú. ¿Es contagioso la neumonía, Claudio? Que, perdón, realmente no es contagioso, pero puede llegar a contagiarse, por ejemplo, una persona que padezca de neumonía, puede llegar a transmitir a otra persona que tenga una comorbilidad, por ejemplo, como te decía yo, una persona asmática, puede llegar a contagiarse si está en contacto con una persona que tiene neumonía. Ajá. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico y el posterior tratamiento, digamos? Bueno, el diagnóstico es clásico, digamos. El paciente refiere un decaimiento general, puede llegar a tener fiebre elevada de 37, 38, 39 grados, va a producir generalmente, y es lo más frecuente, como si le hincara un cuchillo en un lado del tórax, en un lado de los pulmones cada vez que respira, siente como un pinchazo, y eso es típico del cuadro clínico en lo que el paciente relata, ¿no? Entonces el médico, ante la sospecha de esta patología que es la neumonía,
solicita una placa de tórax, una radiografía, y ahí se ve la neumonía típica, que es de un solo lado, donde se ve un velamiento, que es una parte blanca grande, para que la gente entienda, y esto es una gran acumulación de pus, ¿sí? Porque está la presencia, pus y catarro, ¿no? Por la presencia de una bacteria en uno de los dos pulmones. Y esa es la neumonía típica, digamos, que llamamos los médicos, que es de un solo pulmón. Después también puede pasar una neumonía atípica que puede invadir en los dos pulmones, ¿no es cierto? Tocar los dos pulmones, y esto se ve evidenciado en una placa radiográfica. Uh-huh. Bueno, en la previa, digamos, como forma de prevención, ¿qué es lo que no tenemos que hacer, que no debemos hacer como para evitar justamente contraer neumonía? Bueno, las personas lo que deben hacer es justamente lo que hablábamos antes. Siempre, para evitar todo tipo de enfermedades, lavarse bien las manos, utilizar alcohol si es posible también en las manos, y abrigarse bien en épocas en que ocurre, digamos, los cambios de clima bruscos. Sobre todo la neumonía se da en esos cambios de clima brusco cuando está comenzando los primeros días fríos del año, por otoño o en el invierno, que hace un calorcito y de golpe cambia la temperatura y la persona no se abriga como corresponde, y esto es típico, es de libro, como decimos los médicos, que la persona, digamos, contraiga neumonía. Otra forma típica es el paciente que en el invierno juega al fútbol, transpira, toma agua fría, no debiéndolo hacer así, y también, digamos, cuando la persona está transpirada, le agarra ese viento frío, otoñal o invernal, y esto es típico del libro, como decimos en medicina, que se contagie una neumonía. Es decir, que contraiga, perdón, la neumonía. Entonces, lo importante es abrigarse, generar calor en el cuerpo para que no se produzca ese cambio abrupto de la temperatura en el cuerpo, de frío a calor, y ahí calor a frío, digamos, y ahí se produce típicamente la neumonía. Esos son los cuidados que tenemos que tener, es decir, abrigarnos como corresponde, no jugar al fútbol en época de frío con una remerita nada más, porque esto puede llegar a provocar una neumonía. Uh-huh. Bueno, por último, Claudio, agradeciendo tu gentileza, hoy hablábamos específicamente sobre esto, Día Mundial contra la Neumonía. Lo que antes que me olvide, sí, Marcelo, es que esto tiene tratamiento, que hemos preguntado y yo me olvidé de responder. Sí, tenés razón. Tiene un tratamiento antibiótico, que dependiendo del germen y dependiendo del estado del paciente o del grado de severidad que tenga, puede ser tratado con antibióticos de vía oral o antibióticos inyectables, o bien antibióticos a través de vía suero, por una vía, digamos, que se pone en la vena por un suero por varias horas o días, y esto va a matar el germen, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, y acordémonos, perdón, Marcelo, sí, que la neumonía también puede prevenirse con las vacunas, ¿no? Que hay dos tipos de vacunas ahora en Candelaria que se pueden prevenir aplicándose ya en este momento, o bien diciembre, o bien enero, febrero, antes que comiencen los primeros fríos del otoño, y ahí vamos a prevenir las neumonías. Es muy importante esto, que se hagan cargo las personas mayores, que se apliquen las personas que son asmáticos, que tienen enfisema, que tengan EPOC, que tengan que sean bronquíticos crónicos como los fumadores, por ejemplo, que se vacunen justamente antes de que lleguen los primeros fríos. Esta es otra forma de prevenir.